Qué bueno, eso es bueno, es bonito. Que en medio de tiempos difíciles, complicados que vivimos, que podamos todavía disfrutar de esa realidad. Yo creo que también por eso sí está escrito que si no fuéramos como niños, no veremos el reino. Por más difíciles que las cosas estén, ellos son felices y disfrutan de cada momento. Muy bien, hermanos, Parashat Beha'alotha. Beha'alotha, que quiere decir cuando subas. Y les tengo preparado un test. Acá se nos fue la señal. Los hermanos de este lado se van a salvar, pero los de este lado no. Les tengo un test el día de hoy. ¿Ya los extrañaban? Sí, ¿verdad? Preguntas muy sencillas sobre la parashá semanal, en este caso Beha'alotha o Beha'aloteja, algunos pronuncian diferente. Y la primera pregunta de este test dice así: ¿por qué Beha'alotha se traduce de dos maneras distintas? El nombre de la porción, Beha'alotha, tiene dos traducciones. Si ustedes leen las escrituras en diferentes versiones, puede ser que en una versión encuentren la traducción que diga cuando enciendas, ¿verdad? Cuando enciendas. Pero en otras traducciones es posible que lean cuando hagas subir. Son dos traducciones que suenan muy diferentes, ¿verdad? Cuando enciendas, cuando hagas subir. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se traducen de esas dos formas distintas? Vamos a ver quién nos da la respuesta. Pues según lo que estuve viendo, parecía que una era el original en hebreo, pero había una traducción al arameo. Entonces, pero también decía que había escrito esa palabra en arameo, decía que finalmente pues tenía que subir el sacerdote para encender, y a eso le hacía de más importante el encendido que el subir. Entonces, pues por eso pienso. Muy bien, ahí está la respuesta y la explicación de que esto fue una revisión, se le puede decir, a la traducción. El idioma original, en el hebreo original, dice cuando hagas subir. O sea, literalmente es cuando hagas subir. Pero, como explica nuestra hermana, cuando se hace una traducción por ahí al arameo, los traductores deciden cambiar la expresión por cuando enciendas, porque ellos dicen finalmente el propósito ahí es encender la menorá. Y sí, en contexto se trata de encender la menorá, encender el candelabro. ¿Por qué en hebreo decía cuando hagas subir? Porque el sacerdote tenía que subir una escalinata, ahí como está la imagen. La menorá estaba bastante alta. Entonces no era como que, la enciendo aquí, no, tienes que subir unas escalinatas para alcanzar a encenderlas. Y por eso en el hebreo decía, pues cuando hagas subir, o cuando subas también se puede decir. Entonces tenemos ahí dos acciones, él tiene que subir y encender. Entonces en la otra traducción se puso nada más cuando enciendas. Y de ahí que tenga las dos traducciones, ¿verdad? Pero es correcto de las dos maneras, porque entendemos que él está subiendo, pero está subiendo para encender la menorá. Bien, vamos con la siguiente. ¿Qué debía hacer Aarón para consagrar a los levitas?
En esta parashá, en esta porción, vemos la consagración de los levitas. ¿Qué era lo que tenía que hacer Aarón para consagrar a los levitas? ¿Cómo los iba a consagrar? Iba a hacer una oración por ellos, nada más. De que los tenía que salpicar de agua y los tuvo que pilar. Hubo varias cosas que tenían que hacer, pero la consagración finalmente era que los tenían que presentar como una ofrenda mecida. Entonces, ¿se acuerdan qué es la ofrenda mecida? Como cuando el homer, ¿no? Cuando agarras el homer y lo meces hacia los 4 puntos cardinales. Y el homer es pesadito, el manojo, no crean que es un manojito como. O sea, el homer original es como unos 5 kilos más o menos. Pero ahora, cargar a una persona y mecerla está más difícil. Por eso hemos dicho otras veces que Aarón y Moisés eran como unos superhéroes, así como Sansón, muy fuertes. Porque aquí Aarón tenía que presentar, imagínense cuántos levitas eran, y a todos tenían que cargarlos y mecerlos. Para la edad que tenía. Sí. Entonces, no era un hombre común y corriente. Muy bien, aquí sigue. ¿Por qué existe Pesach Sheni, pero no existe Shavuot Sheni? Tampoco existe Sukkot Sheni. ¿Se acuerdan qué significa la palabra Sheni? Sheni es segundo, es el número 2. Segundo, entonces existe un segundo Pesach. Esta parashá nos habla de Pesach Sheni. Pero la pregunta es, ¿cómo es que puede existir un Pesach Sheni? Pero la Torah nunca nos habla de Shavuot Sheni o de Sukkot Sheni. Está hablando de las 3 grandes fiestas. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Por qué si tenemos Pesach Sheni? Que Pesach Sheni es un segundo Pesach. Hubo personas que no pudieron celebrar Pesach a tiempo porque estaban impuros. Y van con Moisés y le dicen, oye, nos perdimos de Pesach por impureza, pero nosotros queremos celebrar Pesach. Entonces Moisés va con el Eterno, consulta, y el Eterno le dice, diles que se preparen para el segundo mes. Así igualito como en el primer mes, pero en el segundo mes, el 14 del segundo mes, exactamente igual, todo van a celebrar Pesach. Todos los que no tuvieron oportunidad de hacerlo en el primer mes, lo van a hacer en el segundo mes. Eso es Pesach Sheni. La pregunta es, ¿por qué no existe esa oportunidad también para Shavuot o para Sukkot? Porque pues, quizás debería, ¿no? Se pudiera dar el caso de que alguien en Shavuot también, ay, no pude celebrar Shavuot, entonces, segunda oportunidad para Shavuot. No hay segunda. Para Shavuot no, ni para Sukkot. Para Pesach sí. ¿Por qué? Esto es de pensar, de razonar. ¿Alguien? A ver, ahí atrás. Creo que para Pesach existe la prohibición de que no pueden celebrar pero no sé si para las otras fiestas también. Yo veo, a lo mejor estoy equivocada, hay muchos mandamientos para celebrar Pesach, como el circuncismo, y muchas cuestiones previas para celebración de Pesach, que no son tan específicas en las otras fiestas, y creo que por ahí puede venir que no debemos de dejar de celebrar Pesach por ninguna circunstancia. Incluso comenta ahí que si no estoy de viaje o no estoy impura o algo, no se me será perdonado si no celebro Pesach. Entonces creo que por ahí hay a mí se me ocurre que puede haber una conexión, que si estoy impura o estoy de viaje o no pude celebrarlo por una situación de mucho peso,
Sí, o sea, aquí puede haber varias respuestas según lo entendamos. Esto puede tener que ver, como decía acá Karen, con la cuestión de los requisitos para cada festividad, con el hecho de que Pesaj es la primera y de alguna manera Pesaj se levanta como la festividad quizás más importante, porque sin Pesaj las otras festividades carecen de sentido. Todas dependen de Pesaj. ¿Sí? O sea, Pesaj es la fiesta de la libertad, es la festividad que conmemora la liberación. Pesaj es la fiesta de la redención. Entonces, si tú no has sido redimido, ¿qué caso pueden tener las demás fiestas? Si tú no has salido de Egipto, si tú eres esclavo, en otras palabras, si tú no has conocido al Eterno, si tú no has experimentado la salvación, ¿qué caso tiene lo demás? Pesaj es forzosa, ¿sí? Pesaj es a fuerza. Entonces, como dice la hermana, de hecho, si no celebras Pesaj, corre el riesgo de ser cortado del pueblo. Y esto no se habla de las otras, pero en Pesaj sí. Pues por eso en Pesaj se tiene una segunda oportunidad. Con las demás, no porque, digamos, no porque no sean importantes, sino que Pesaj representa la liberación, la redención, la salvación. Y esto nos habla de que las personas siempre tendrán una segunda oportunidad para ser salvos, para ser redimidos. Y en las otras festividades, pues no tiene caso poner una segunda oportunidad, porque si tú ya experimentaste Pesaj, todo lo demás viene con Pesaj. Entonces Pesaj es el punto de partida para todas las santas convocaciones, y por eso nada más tenemos en Pesaj una segunda oportunidad o una segunda llamada, y no así en las otras fiestas. Bien, la siguiente. ¿Cuál era la señal celestial que indicaba que el campamento debía moverse? ¿Y cuál era la confirmación terrenal? Pues ahí hablamos en la semana de dos señales: señales en el cielo y señales en la tierra, o mejor dicho, señales en el cielo y confirmación en la tierra. Si el campamento está ahí, para que el campamento se moviera tenía que darse una señal en los cielos, pero tenía que haber una confirmación en la tierra también. Entonces es la pregunta: ¿cuál era la señal en el cielo y cuál la confirmación en la tierra? Señal en el cielo, la nube. La nube es la señal. La nube se levanta, dice hermano Memo, esa es la señal. La nube se empezaba a levantar hacia arriba en lo alto, y se empezaba a desplazar. Entonces, cuando la nube se empezaba a levantar, esa era la señal en el cielo. ¿Y cuál era la confirmación en la tierra? Las trompetas. Las trompetas tenían que confirmar, las trompetas de plata. Entonces, porque podía darse el caso de que la señal en el cielo ocurriera por otra razón. Si no había confirmación abajo en la tierra, el campamento no se movía. O sea, el campamento necesitaba ver la señal y oír la confirmación. Las dos cosas. Solo así el campamento se ponía en marcha. Bien. ¿Quiénes eran los encargados de sonar las trompetas de plata y cuántos distintos sonidos emitían? Los hijos de Aarón y cortos y largos ahí. Muy bien, los hijos de Aarón, ellos eran los encargados de tocar las trompetas de plata. Entonces quiere decir que eran dos trompetas de plata. Acuérdense que el 2 es el número del testimonio. Entonces ellos eran los encargados de tocar las trompetas. Había diferentes sonidos. Había sonidos en la trompeta que eran, como ya dijimos, un sonido era para moverse, la señal de confirmación.
Levanten todo y nos vamos. Hay que movernos. Pero había otros sonidos. Había un sonido que ellos iban a hacer para llamar a una reunión, para llamar a una convocación, ¿sí? Ese era otro sonido diferente. Y también había otro sonido que se emitía en caso de batalla. En el caso de batalla, en el caso de guerra, en el caso de un ataque, ahí viene el enemigo, ese otro sonido. Prepárense para la batalla. Entonces tenía varios sonidos. Recuerden que esto eran las trompetas de plata y aparte estaba el sonido del shofar. Recuerden, ¿qué es la diferencia entre el shofar y las trompetas? Esto lo explicábamos en la semana también. Decíamos, el shofar es un instrumento que es dado directamente por el Eterno, porque el shofar se toma de un animal que es creación del Padre Eterno. Entonces puede decir, el shofar, el Eterno es el que lo hizo, lo diseñó. El sonido que sale del shofar viene directamente del cielo. Por eso en el judaísmo se dice que el sonido del shofar es como la voz de Hashem, porque viene directamente del cielo. En cambio, las trompetas de plata eran labradas por hombre o hechas por el hombre. Entonces ahí tenemos otra vez las dos cosas, ¿no? La señal del cielo y la confirmación en la tierra. El shofar es un sonido celestial, las trompetas son un sonido terrenal. Entonces, los dos eran tocados y los dos usaban diferentes sonidos para los mismos propósitos. Ya fuera llamar a una reunión, ya fuera voz de alarma porque hay batalla, o el sonido para marcharse. Levanten todo porque ya nos vamos. Dice la escritura que cuando el Mashiach venga se va a tocar la gran trompeta, anunciando que el campamento se levanta. Levanten todo, nos vamos. Así como en aquellos tiempos se va a tocar la gran trompeta y todos nos vamos a levantar con el Mashiach. Bien, la siguiente. ¿Por qué en Números 10:13 dice que los israelitas salieron en su primer viaje? Salieron en su primer viaje. Ahí dice que en el segundo mes del segundo año, los israelitas salieron en su primer viaje. Pues ¿cómo? ¿Cómo que primer viaje? Si es segundo año y segundo mes. Si ya habían hecho quién sabe cuántas jornadas, ¿verdad? Primero de Egipto, allá a las orillas del mar, y luego cruzaron el mar, y luego de ahí fueron a otro lugar. Entonces, por 2 años, o todo un año, están en el segundo año. Por todo ese tiempo, 14 meses más o menos, ellos habían estado viajando. Entonces, ¿por qué dice ahí que ellos salen en su primer viaje? O otras versiones dicen por primera vez. Yo creo que la traducción. Es que hay algo ahí importante. O tal vez fue su primer viaje desde que se enamoró, donde ya iba la Sí, tiene que ver con el Mizcán, desde que el Mizcán es terminado. Y otra de las cosas es que, ¿se acuerdan que hace poquito hablábamos en una porción anterior que el Eterno había dado instrucciones de cómo iban ahora a acomodarse los campamentos? Entonces era la primera vez, el primer viaje con un Israel organizado. O sea, como que salieron de Egipto, pues ahí como sea, ¿verdad? Y durante 14 meses viajaron, se puede decir, desorganizadamente. Pero a partir de aquí, una vez que ya el Mizcán está terminado, una vez que el Mizcán se ha inaugurado y el Eterno dio instrucciones de que cuando estuvieran acampados ya estaban repartidos con 3 tribus hacia cada punto, ¿no? Al este, al oeste, al norte, al sur, ya están acomodados, ya están organizados, y cuando se levante la nube y se toquen las trompetas, se van a formar de esta manera. Va a ir a Judá hasta el frente, Efraín hasta atrás, los otros en medio. O sea, toda esa organización
Aquí la experimentaron por primera vez. Por eso dice, salen en su primer viaje. Entonces, la primera vez que hacen todo bien organizaditos. ¿Sí? Por eso es que se traduce así. Siguiente. ¿Qué frases decía Moisés cuando el arca se movía y cuando el arca se detenía? Nos dice la parashá, ahí había dos frases que Moshe decía. Entonces se levantaba la nube. Recuerde que la nube había como un fuego ahí que descendía directamente de la nube sobre el lugar santísimo, sobre la tapa del propiciatorio, en el arca del pacto. Entonces cuando ésta se levantaba, era porque el campamento se iba a mover, y cuando se levantaba, Moisés clamaba una frase. Moshe decía: adelante Yahweh, que se dispersen tus enemigos, que huyan tus adversarios ante ti. Y cuando bajaba, Vuelve Yahweh a la multitud de escuadrones de Israel. ahí está. Depende de la traducción que tengan, ¿verdad? Pero esas eran más o menos las palabras de Moisés. ¿Sí? Hay otra, la Reina Valera me parece que es la que traduce: levántese el Eterno. Levántese el Eterno y sean esparcidos sus enemigos. Y cuando descendía, ¿verdad? Pues regresa, oh Eterno, a Israel. Esa es una frase, estas frases de Moisés muy hermosas, con los cuales, digamos, no que despidiera el Eterno, sino que se levantaba el Eterno, y era de que agárrense todos, ¿verdad? Porque se está levantando la gloria del Eterno. Cuando descendía era como que reposa la gloria del Eterno sobre tu pueblo, Israel. Siguiente. ¿Qué fue lo que provocó que Moisés deseara la muerte y le dijera al Eterno: quítame la vida? ¿Qué provocó eso, hermanos? Algo que la Torah nos enseña es que este varón Moisés era el más manso de todos los hombres. Un varón humilde, un varón con una templanza, con una mansedumbre a toda prueba, pero que en esta parashá, en esta porción de Halachá, se nos dice que por única vez Moisés realmente perdió los estribos o perdió la cabeza. No sé cómo expresarlo. Le colmaron la paciencia, le llenaron el buche de piedritas. O sea, Moisés aquí ya no quería saber nada de nada. Y le dijo al Eterno: mira, ya quítame la vida, por favor. No puedo más, no quiero, ya no quiero. Así de plano. Sí. Pero ¿qué fue lo que lo hizo sentir así? Cuando el pueblo se quejó, guarden esa frase ahorita. Dice que la familia lloraba, La queja es mala. La queja. Las quejas del pueblo hartaron a Moisés. Lo hartaron. Eso fueron las quejas. Bien, vamos a la que sigue. ¿Qué juicios envió el Eterno? Los capítulos 11 y 12. ¿Y qué pecados provocaron estos juicios? ¿Qué juicios hubo? Se hace mención de varios juicios. Hubo por ahí fuego, ¿verdad?, que consumió una parte del campamento. Posteriormente hubo una mortandad también. Y finalmente también vino un juicio sobre Miriam, la hermana de Moisés. Entonces, en el caso del primer juicio,
fue a causa de murmuración, ¿verdad? De murmuración, de quejas de las personas de la multitud que no eran israelitas de sangre. Luego, los israelitas se contagiaron también y luego también vino juicio sobre ellos, porque ellos también empezaron a quejarse. Y finalmente el juicio sobre Miriam y a Aarón pues fue porque murmuraron contra Moisés. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué sigue. ¿Por qué Miriam fue castigada con Sarat y Aarón no? Porque la Torah dice como que los dos, ¿verdad? O sea, los dos murmuraron, los dos se aliaron contra Moisés. Pero cuando viene el juicio viene contra Miriam. Miriam es atacada con la plaga de Sarat, lepra. Pero Aarón no. Dicen los rabinos que tuvo misericordia de que Aarón era el Cohen Gadol. Ahí hay diferentes, ¿verdad? Opciones, versiones. Como dice Sergio, una se cree que es por la investidura de Aarón como Cohen Gadol. Hay un midrash por ahí que dice que Aarón hizo teshuvá en algún momento y Miriam no. Entonces hay varias cosas que se pueden comentar. Lo cierto es que en la Torah escrita no da una explicación, no dice la razón. No es que el Eterno sea machista y nada más la mujer voy a castigar, no. O sea, hay razones, tiene que haber razones de por qué Sarat solo vino a Miriam y no al Cohen, pero tiene mucho sentido que por ser el Cohen, ¿verdad? Pues es como los políticos hoy día. ¿Saben que los políticos luego tienen inmunidad? ¿Ya han escuchado eso? Inmunidad diplomática, o sea, fuero, ¿verdad? Tienen fuero, entonces no los pueden detener, no les pueden hacer muchas cosas por la investidura. Entonces la investidura es muy importante. Y esto viene desde aquellos tiempos. Y la investidura del Cohen Gadol pues era, wow, muy importante. Entonces era así como que, pues nada más porque eres el Cohen. Agradece al Eterno que eres el Cohen, porque si no, pues puede ser. Bien, esas son todas las preguntas del texto. Felicidades. Estudien porque de repente les voy a poner test. No siempre, pero de repente no les voy a decir. No todos los días somos cansados. Exactamente. Bueno, hoy quiero compartirles una reflexión breve sobre esta parashá. Y les dije hace rato, guarden esta frase, ¿no? Pues, lo que dijeron acerca de las quejas. La parte final de esta parashá básicamente tiene que ver con el tema de las quejas. Entonces hubo quejas de parte del pueblo y esas quejas derivaron en que Moisés ya no quisiera vivir. Entonces las cosas se pusieron tan delicadas, ¿no? Tan fuertes, que el líder máximo de la nación de Israel, que era Moisés, ya no quería seguir adelante. Entonces imagínense. Entonces todo lo que podía pasar aquí, todo lo que podía provocar esta situación, porque finalmente pues Moisés era el líder, era la persona que el Eterno eligió para dirigir al pueblo, para llevar al pueblo, para enseñarle Torah al pueblo.
Y que de repente Moisés dijera: estoy cansado, estoy harto, no puedo más, quítame la vida. Es que este pueblo, ¿a poco yo los parí? Que empezó a expresarse de una manera que, oye, mírate, Moisés, tú no eres así. Tú no eres así. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Moisés tranquilo? ¿Dónde está el Moisés amoroso? ¿Dónde está el Moisés que dijo: Señor, borra mi nombre del libro sagrado de tu libro, pero sálvalos a ellos? ¿Dónde está el Moisés que se ponía en lugar del pueblo? Y ahora este Moisés estaba diciendo: no, yo no soy ya nada de ellos, ni los parí, ni son mis hijos, ni nada, me tienen harto, que se pierdan todos, que se mueran todos, pero yo primero. O sea, ya Moisés estaba de verdad cansado, fastidiado. Y como ya dijimos, esto llegó a Moisés cuando el pueblo empezó a quejarse. Ahora, no era que empezara a quejarse, las quejas realmente tenían ya una historia, ¿no? Estamos en el segundo mes del segundo año de la historia del pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Entonces decíamos 14 meses. Pero esos 14 meses habían sido 14 meses de quejas. 14 meses de una tras otra. 14 meses que desde que salieron de Egipto, desde que estaban ahí frente al mar de Cañas, desde ahí el pueblo empezó a quejarse. Desde ahí fue la primera vez que el pueblo le dijo a Moisés: para eso nos sacaste de Egipto, para eso nos trajiste aquí, para morir ahogados o para que nos asesinaran. Mejor hubiéramos quedado allá en Egipto. Ahí empezaron. Cruzan el mar de Cañas a través del gran milagro del Eterno. Y ahí sí el pueblo, aleluya, gloria a Dios, y echó balana, ¿quién los necesitó? Cantando y con los panderos y danzando, bien contentos. Y luego nada más empezaron a avanzar un poquito y les dio sed. Para eso nos sacaste de Egipto, Moisés. Mira, nos morimos de sed. En otra vez. 3 días nada más les duró el aleluya, gloria a Dios, ya todo. 3 días nada más. Y otra vez las quejas. Y otra vez las quejas. Entonces, de una manera constante, había quejas. 14 meses de quejas. Llevaron a Moisés a una situación, a un estado ya de estar cansado. Y digamos, la gota que derramó el vaso fue cuando menospreciaron el maná. Cuando menospreciaron el maná. Cuando se quejaron del alimento. Cuando dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Todo lo que comemos es este maná que ya nos tiene fastidiados el maná. Ahí fue cuando Moisés ya no pudo más. Entonces las quejas pueden convertirse en un problema grave. Miren, existen 2 tipos de quejas, porque hay que decirlo. Existen 2 tipos de quejas y las podemos clasificar en quejas justas y quejas injustas. Entonces, va a haber ocasiones en que tengamos todo el derecho de quejarnos. Todo el derecho. Que nuestra queja sea totalmente justificada. Pero va a haber ocasiones en que no. Entonces, las quejas que son justas, pues ahí ni el Eterno, ni Moisés, ni nadie va a decir nada. Cuando una queja está bien justificada. Pero estarán de acuerdo que a veces las quejas no son justas de ninguna manera. ¿Cuántos aquí son así quejumbrosos? Que reconocen que no, yo sí soy muy quejumbroso. Yo sí me quejo por esto y por aquello.
Me quejo del calor, me quejo del frío, me quejo porque se me descompuso el coche, me quejo si tengo coche, me quejo si no tengo coche, me quejo porque X. ¿Sí? Sí hay varios que dicen, sí, yo sí. Me quejo porque no tengo de qué quejarme. Sí. Puede ser. En cambio, también puede haber personas que no se quejan, ¿no? Que son, pues así como que mártires, que aguantan mucho, como Moisés. Pero fíjense que tampoco es tan bueno eso. Tampoco es tan, sí, exactamente, porque nunca se queja, pero cuando se quejan se quiere morir. Pues mejor quéjate de a poquito, ¿no? Sí, porque es como las personas, igual, ¿no? Que las personas que dicen, no, son bien tranquilas. Nunca se enojan. Pero cuando se enojan, son capaces de matar a alguien. Sí, hay personas así. Hay personas que son muy enojonas. O sea, se enojan con mucha facilidad y despotrican y dicen y todo. Pero como siempre se están enojando, son como, disculpe la expresión, ¿no? Pero son como dice ese dicho, perro que ladra no muerde. Una persona que se enoja así a cada rato no va a pasar de sus exabruptos de siempre. Pero preocúpate por una persona que es muy tranquila y que tú dices, no hombre, nunca lo he visto enojado, pues ojalá y nunca lo veas. Porque las personas muy tranquilitas, muy mansas, así, el día que se enojan de verdad, pueden matar a alguien. Es demasiado lo que tienen ahí contenido. Entonces es parecido a lo que está ocurriendo con Moisés. Moisés finalmente aguantó 14 meses. Pero el día que explotó, oye hermanos, hasta el Eterno dijo, espérate meses. A ver, tranquilo, vamos a arreglar esto bien, ¿no? El mismo Eterno dijo, vamos a ver. Porque sí, Moisés ya no quería nada. Y el Eterno necesitaba a Moisés bien, firme, que siguiera con la tarea. Entonces, hay quejas justas, hay quejas injustas. Y hay personas que se quejan mucho y hay personas que se quejan muy poco. Y eso es normal hasta cierto punto. Y aquí nosotros vamos a tratar de, pues, dependiendo de qué lado te identifiques, quizás hay que buscar un poquito de equilibrio, un poquito de balance. Entonces, lo cierto es que todas estas quejas tienen un punto de partida en nuestra porción semanal. Aquí no hablo ya desde que salieron de Egipto, sino en nuestra porción semanal, de Halojá, en esta parte final de la Parashá, hay un punto de origen con el tema de las quejas. ¿En dónde empezaron las quejas? Dice la Torá, con los que no eran israelitas de sangre. Con la chusma, ¿verdad? Sí, o sea, hay unas versiones que así dicen, no estamos inventando. Versiones que, entonces la chusma que así dice. Chusma quiere decir como el gentío, porque era una gran multitud de gente que salió de Egipto que no eran israelitas. Entonces ahí empezó el problema. Con ellos empezaron todo. Dice un dicho también que el hilo siempre se rompe, ¿dónde? En lo más delgado, en la parte más débil. Entonces necesitamos todos los eslabones fuertes. En la película 300, ¿se acuerdan de 300? De un hombre que salía ahí
así jorobado, así medio deforme, que quería ser parte del ejército, de los espartanos. Y entonces este hombre va siguiendo a los 300 y en algún momento él tiene audiencia con el rey. Y este hombre venía ya con su vestimenta de soldado, con su escudo, con su armadura, él ya venía preparado para la batalla. Y en esta audiencia que tiene con el rey, le dice él al rey, mi señor, yo lo que más quiero, mi más grande anhelo es pelear por mi pueblo, pelear con el ejército espartano. Me he preparado, he entrenado, mi padre fue soldado, esta es su armadura, yo quiero pelear, permíteme enfrentar a los persas contigo, yo quiero ir a la batalla. Y el rey lo mira y le dice, porque el general, para eso el general está ahí, ¿verdad? Y el general luego viene el rey y dice, lárgate, tú no sirves para nada. Le dice, rey, tranquilo, espérate. No hay que decirle que no sirve, pero hay que demostrarle por qué no. Y el rey le dice a este hombre, a ver, levanta tu escudo. Entonces el hombre, como tenía una deformidad, con el brazo que agarraba el escudo, no lo podía levantar. Por más que se esforzaba, solo lo podía levantar como hasta aquí. No lo podía. Y el rey decía, levanta tu escudo. No pudo, y el rey le dijo, ¿ves? El secreto del éxito de nuestro ejército es que peleamos como un solo hombre y nos protegemos el uno al otro levantando el escudo en alto. Hacemos una muralla, ¿sí? Pero todos con nuestros escudos en alto. Si yo dejo que tú vayas a la batalla con el escudo aquí nada más, ahí tenemos una debilidad. Y por ahí nos van a penetrar. Entonces, es por eso que no te puedo llevar a la batalla. Eres un eslabón débil. Haga de cuenta que le está diciendo, eres un eslabón débil. Entonces, por ti podemos perder la batalla. Y finalmente, los que han visto la película 300 saben que a final de cuentas, por ese hombre, los 300 fueron asesinados. Porque este hombre le dolió tanto que el rey no lo incluyera, que fue con los enemigos y traicionó a los espartanos. Entonces, el temor del rey de todos modos se convirtió en realidad. Pero esto es una ilustración de cómo el hilo siempre se rompe por lo más delgado. Y que el enemigo, cuando va a atacar, por dónde va a golpear, por dónde va a tratar de meterse, por donde ve eslabones débiles. Entonces había esta multitud, esta chusma, como dice la Torah, que ellos no eran descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué eran eslabones débiles? Porque todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, de generación en generación, ellos habían recibido las enseñanzas, los principios de la Torah. Ciertamente la Torah es entregada de manera oficial en la montaña del Sinaí, pero recuerden, hermano, los principios, los fundamentos, mandamientos del Eterno que fueron dados desde Adán mismo, habían sido transmitidos de generación en generación. Abraham recibió las palabras del pacto y se las transmitió a su hijo Isaac. Isaac se las transmitió a su hijo Jacob. Jacob se las transmitió a sus 12 hijos. Y de esta manera, los hijos de Israel, aun cuando fueron esclavos en Egipto, ellos estaban fortalecidos con las palabras del Dios de Israel. Pero la otra multitud, ellos no sabían nada. Ellos lo único que conocían del Dios de Israel fue lo que vieron en Egipto. Las plagas, los grandes milagros, la protección del Dios de Israel sobre su pueblo fue lo que despertó la fe, el interés de aquella multitud de aliarse, de añadirse al pueblo de Israel. Pero ellos no traían conocimientos de la Torah. Por ese lado, ellos estaban débiles.
eran un eslabón débil. Si nosotros estamos hablando de una comunidad de creyentes como esta o cualquier otra comunidad de creyentes, ¿quiénes dirían ustedes que pueden ser los eslabones más débiles en una comunidad de creyentes? Por lógica, por sentido común, las personas que recién se están agregando. ¿Sí? Entonces, se supone que una persona que forma parte de una congregación por 7, 8, 10 años o más, que ha estado estudiando la palabra del Eterno ya por mucho tiempo, ¿qué esperas de esa persona? Pues esperas que sea una persona fuerte en el Eterno, que esté lista para soportar el fragor de la batalla, que aguante golpes duros. Pero una persona que recién comienza, no puedes esperar demasiado, porque le falta todavía, ¿verdad? De enseñanza, de preparación. Entonces es distinto. Las personas que no formaban parte del pueblo de Israel y que por lo tanto no tenían, digamos, esas raíces fuertes, pues fueron los primeros en caer. Fueron los primeros en caer en la tentación, fueron los primeros en quejarse, en empezar a murmurar. Y también fueron los primeros en recibir juicio de parte de Dios. Pero lamentablemente vemos que las quejas, hermanos, las quejas son algo que se contagia. Porque dice la Torá, empezaron ellos, sí, pero luego los hijos de Israel, o sea, el linaje de Abraham también se contagió de ese espíritu quejumbroso. Y ellos también empezaron a quejarse. Y la cosa no para ahí, ¿verdad? Porque vemos en esta parashá que ese espíritu de queja llegó hasta los más altos niveles. A Aarón, Miriam, quejándose también. Entonces todo eso derivó en que el líder máximo, que era Moisés, se derrumbara, que ya no pudiera más, que prácticamente Moisés estaba presentando su renuncia delante del Eterno. Entonces todo eso fue provocado por esta situación de las quejas. Esto nos deja la enseñanza que tenemos que tener mucho cuidado con este asunto de las quejas. Ya dijimos, hay quejas que son muy válidas, que son justas. Por ejemplo, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puede ser un ejemplo de una queja bien justificada? De los servicios de producción. Sí, hablando en términos generales. Por decir, algo aquí muy común en nuestra ciudad, ¿no? Sí. Bueno, ahorita ya no son baches, ahorita son cráteres o socavones, cosas así. Pero imagínense que usted vive ahí en la calle donde usted vive. Hay un pozo ahí que ya tiene un año. Fácil, por decir algo. Usted está en su derecho de quejarse. Claro que sí. Está en todo su derecho de quejarse. Cuando hay estas fugas, ¿no?, de drenaje, y que luego pasan meses, allá por donde nosotros vivimos, ya por muchas partes, pero allá por donde vivimos nosotros duró como 4 meses una fuga de aguas negras, que una de las calles ahí, que son muy anchas, pasaba así. Y una vez un señor que subió un video, me dio mucha risa, pero, o sea, de esas que son emociones encontradas. Te ríes por la forma que el señor se quejó,
pero también te da mucho coraje cuando ves la realidad. Porque el Señor tomó un video, entonces él toma el video y lo subió a Facebook, así en un Facebook Live, y miren, ciudadanos de Reynosa, soy fulano, dio su nombre y todo, se grabó. Aquí yo vivo aquí en las Fuentes y Lomas, todos los días tengo que caminar por estas calles, y miren nada más, miren, y empieza a grabar. Y es una calle, le digo, que tendrá fácil unos 25 metros, está muy ancha esa calle. Pues tienes que cruzar caminando ahí todo eso cuando vas caminando. Y entonces le pasaba la corriente así. Y entonces él se graba y dice, miren, me acabo de comprar estos zapatos, ¿no? Zapatos, son nuevos, pero ¿qué? Tengo que pasar por aquí, ¿qué puedo hacer? Miren, ahí sí, y se graba y ahí se mete la va cruzando. Y ya él ahí va presentando todo su queja y dice, gracias señora alcaldesa, todavía era la alcaldesa. Gracias, señora alcaldesa, miren, saludos y todo, muy educado, y ya subió su video. Mucha gente lo vio y es algo muy vergonzoso, ¿no? para el gobierno. Pena ajena porque a ellos ni siquiera les da vergüenza. Pero ese tipo de quejas son válidas, justas. Entonces, hay muchas cosas de las que te puedes quejar justificadamente. Pero ahora, ¿qué cosas pueden ser quejas injustificadas? Quejas injustas. Un ejemplo. Dice por ahí la persona, ayer vamos a comer pollo. Eso es un buen ejemplo de una queja injustificada. ¿Sí? Otra vez vamos a comer pollo. Dale gracias al Eterno que tienes pollo para comer. De veras. Y lo que sea. Otra vez frijoles, pues dale gracias al Padre. Otra vez lo que sea. Pero tienes para comer. Hay gente que no tiene. Tú al menos tienes algo para comer. Otra vez. Esa es una queja injustificada, injusta totalmente. Quejarnos del clima, ¿verdad? Que es algo típico, nos quejamos siempre. No podemos controlar. Bueno, Oiga, qué calor, y cuando oiga, qué frío. Y total que, qué feo está el día, porque está lloviendo, y dice, qué feo está el día. Oye, dale gracias al Eterno por la lluvia. La lluvia es bonita, no es fea. Luego decimos tiempo de perros, decimos, es un tiempo de perros. Pobres perros, ¿qué culpa tienen? La lluvia es bonita, sal y mójate, total. Dice el hermano, no vive en mi colonia, oye, quéjate con. Está un cocote bien grande que hasta colchones se le hagan ropero. Esas también son quejas válidas. tú los oyes por allá. Cuando llueve muy fuerte, donde nosotros vivimos, la calle donde vivimos se llama Río Santa Catarina, y cuando llueve, literal, es un río. Pasa un río, pasa una corriente. Y créame, yo me gusta ver la lluvia, me gusta salir, estar allá afuera viendo la lluvia, y cuando está pasando la corriente, he visto pasar sillones de salas, he visto pasar colchones, he visto pasar. También la gente es muy sucia, muy tremenda, y aprovechan y ven que está lloviendo así para aventar su mugre y se lo llevan. A ver a dónde se lo llevan. Oye, eso también es injusto. Muy injusto eso. Sí. Sí, entonces son quejas bien fundadas, ¿verdad? Y quejas también infundadas o injustas. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, tenemos que saber discernir muy bien cuándo me puedo quejar, incluso cuándo debo de quejarme. Porque acuérdense también, no hay que ser tampoco de que,
me quedo callado y me quedo callado. No, hermano. Cuando hay una injusticia, tú tienes que declararla. Tú tienes que hablar. Si se está cometiendo una injusticia, sea como sea, si es en tu trabajo, si es allí en el lugar donde vives, si es en el lugar donde te congregas, sea donde sea, cuando hay una injusticia, tú debes de quejarte de la injusticia. Debes presentar tu queja, porque es totalmente válida. Porque también, por no quejarnos, por no decir, por no denunciar las cosas, también nos estamos convirtiendo en cómplices de las injusticias. Entonces no es bueno quedarse callado, porque si eres de las personas que siempre te estás callando y siempre estás aguantando y aguantando y aguantando, un día te vas a cansar, y lo malo es que ese día que te canses vas a explotar, vas a gritar, te vas a descontrolar, a lo mejor volteas a alguien, no sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces, o te vas a desanimar de plano. Entonces, lo mejor es, en su momento, hay algo injusto, quéjate, dilo. Pero nunca, nunca te quejes por las cosas que no te debes de quejar. No caigamos en el error de dar quejas injustificadas. El pueblo de Israel se quejó injustificadamente. Ellos dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Pregunta: ¿no tenían carne? Tenían carne. Tenían carne. La Torah dice que ellos salieron de Egipto con muchos rebaños. Ellos llevaban muchos animalitos. Llevaban corderos, llevaban cabras, llevaban vacas. Ellos llevaban carne. No era la carne. Ese no era el problema. Pero una cosa llevó a la otra. Luego dijeron: ¡ay! ¿Cómo extraño los tiempos cuando estábamos en Egipto y comíamos caldo de pescado con cebollita, con ajo! ¡Ay, qué rico esto y aquello! ¿Qué estaban extrañando? Egipto. Egipto. No era el caldo, no era la carne, no era ellos estaban extrañando Egipto. Eso era lo que había en su corazón. Dilo con todas las letras. No digas indirectas, dilo. Extraño Egipto. Quiero otra vez estar en Egipto. Extraño la esclavitud. Extraño que me pegaran. Así dilo. Pero no esté diciendo que el caldo. No. No te engañes ni quieras engañar al Eterno. Por eso Moisés se enojó tanto. Porque Moisés sabía lo que había en el corazón de estas personas. Y yo creo que pasó por la mente de Moisés todo esto, la experiencia, Moisés allá en el Sinaí, en la zarza, cuando el Eterno lo llamó, cuando el Eterno le dijo: mira, tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. Y yo creo que a Moisés le pasaba por la mente todo eso, y que ahora estas personas dijeran: extrañamos a Egipto. Moisés dijo: ¿es en serio? ¿Extrañan Egipto? O sea, para eso fue que yo fui allá, me le planté al faraón, las 10 plagas, Aarón conmigo, todo eso para que ahora ustedes digan que extrañan Egipto. No, Señor, no puedo con eso. No vale la pena. No vale la pena. O no valió la pena. Eso fue muy terrible para Moisés. No puedo lidiar con esto. No puedo. Pero el Eterno tuvo misericordia de todo esto, y finalmente algo bueno salió de tantas quejas y de todo lo que derivó la queja, porque cuando Moisés llegó hasta ese punto, el Eterno tranquilizó a Moisés y el Eterno le dijo: mira, vamos a hacer esto. Creo que estás muy cargado tú ya de trabajo, vamos
vamos a que compartas tu ministerio. Entonces, voy a tomar del espíritu que he puesto en ti, y ese espíritu que he puesto en ti lo voy a repartir entre 70 personas, y esos 70 van a ser tus ayudantes, tus colaboradores. Y así, Moisés, tú ya no vas a llevar tanta carga, vas a estar más tranquilo, y al menos algo bueno sale de eso. Y esto nos enseña, hermanos, que el Padre Eterno es un experto en transformar los peores momentos en bendición. O sea, a veces tú puedes estar pensando, ¿qué día tan terrible estoy teniendo? Hay días así. Ayer yo tuve un día para olvidar. De veras. Uno de esos días difíciles, complicados, de pe a pa. Y que de pronto sientes ya, ¿qué pasa? Todo está saliendo malo, todo. Pero ya de repente, ya como que el Eterno llega a ese círculo apacible, te abraza y dice, cálmate, tranquilízate ya. Shabbat, entra en mi reposo, descansa. Entonces hay días así, a veces hay semanas, hay meses así. Puede ser que estés atravesando por una temporada difícil, muy difícil, pero sabes que el Eterno nunca nos deja, y Él es el experto, repito, en transformar lo que parece ser incluso una maldición en una bendición. Cuando tú estás perdido, te sientes perdido, de pronto el Eterno te muestra un camino, te muestra una salida. Incluso el Padre te dice, mira, este era el propósito, por eso pasaste por todo eso malo. Aquí está lo que yo te quería enseñar. Esperemos entonces en el Eterno. Dice la Escritura, espera en Dios, porque aún he de alabar. Aún he de alabar. Esperanza mía y castillo mío, mi roca en quien confiaré. Shabbat shalom, hermanos. El Padre los bendiga, sean ustedes hoy y siempre. Shabbat shalom.